Decíamos que el rectángulo se caracteriza porque tiene dos parejas de lados iguales, en este caso, este lado es igual a este lado es igual a este. Y además sus ángulos internos también son de 90 grados. Ángulos internos de 90 grados. ¿Ok? Esa es la característica del caso del rectángulo. El otro, la otra figura que nosotros tenemos como un cuadrilátero regular es el caso del rombo. ¿Ok? Entonces, el rombo, ¿de qué características tiene el rombo? Pues que sus cuatro lados también son iguales. Igual. Y tiene dos parejas de ángulos internos iguales. Dos parejas de ángulos internos iguales. ¿Okay? La otra figura es el paralelogramo, que aquí sí no lo veo. Las formas que tiene esta, no lo tiene. Vamos a pintarlo entonces. El paralelogramo a ver. Entonces, se caracteriza porque tiene también dos parejas de lados iguales y dos parejas de ángulos iguales. Dos parejas de lados iguales y dos parejas de ángulos internos iguales. ¿Ok? Estos cuatro cuadriláteros también tienen otra característica común y es que sus lados opuestos siempre son paralelos. O sea, este lado de acá es paralelo con este es paralelo con este paralelo con este es paralelo con este es paralelo con este es paralelo con este y aquí este es paralelo con este y este es paralelo con este otro. ¿Ok? Entonces es una característica que tienen estos últimos. Y el último que tenemos es el trapecio. Existen dos tipos de trapecio. Un trapecio que se le llama trapecio rectangular, que básicamente se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados. Se parece a una cuña, ¿no? A ver si puedo hacer esto. Oh, ahora sí. Sí. Entonces, este es un tipo de trapecio. Este es entonces
trapecio isósceles. Se le dice isósceles porque tiene dos lados iguales. Este lado de acá es igual al lado de acá. Y a este se le dice rectangular porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ok? En este caso, tenemos solamente cualquiera de los dos se caracteriza porque tiene una sola pareja de lados paralelos. Una sola pareja. Una pareja de lados paralelos. ¿Ok? Para cualquiera de los dos triángulos isósceles. Cada una de estas figuras pues va a tener una fórmula para área y una fórmula para perímetro. ¿Ok? Entonces, en el caso de los cuadrados, sabemos que el área, un momento, a ver, cerramos esto de aquí para acá un poquito. Entonces, el área es igual a lado al cuadrado, ¿cierto? O lo mismo, lado por lado. Y el perímetro que lo calculamos como 4 veces el lado. En el caso del rectángulo, tendríamos que el área se calcula como base multiplicada por la altura. Y el perímetro se puede calcular de dos formas distintas, que realmente es lo mismo. Perímetro se puede calcular como 2 veces la base más la altura, o también se puede calcular como que el perímetro es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. ¿Sí? El caso del rombo, para el rombo nosotros no vamos a hablar de los lados, sino que vamos a hablar son de las diagonales. ¿Ok? Entonces, a la línea que une los dos vértices las llamamos diagonales. Esta sería una diagonal y esta sería la otra diagonal. ¿Ok? Entonces, para hablar del área, hablamos es de las diagonales. Por lo tanto, el área es igual a diagonal mayor, que lógicamente es sencillamente la que sea más grande. ¿Listo? Por diagonal menor, pues lógicamente será la más pequeña, dividido entre 2. ¿Ok? Y el perímetro, si como es la suma de los lados y los lados son iguales, entonces el perímetro lo podemos calcular como 4 veces el lado. ¿Ok? ¿Sí estamos hasta ahí? Para el caso del rombo, del paralelogramo, entonces aquí vamos a tener la altura, que sería esta línea de acá. Esta sería la altura en el caso del paralelogramo. ¿Ok? Y su área, el área la calculamos como base por altura. Base multiplicada por la altura. Pero ya sabemos que la altura va a ser esta dimensión. ¿Sí? Y el perímetro es igual al perímetro del rectángulo. Es decir, que lo podemos calcular
como 2 veces, pero entonces aquí ya no es la altura, sino es el lado A y el lado B, ¿no? Entonces sería 2 veces el lado A más el lado B, o también como que el perímetro es igual a 2 veces el lado A más 2 veces el lado B. ¿Ok? Vuelvo y repito, entendiendo que pues uno va a ser el lado A y el otro va a ser el lado B, así de sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto puede ser el lado A y esto sería el lado B. Por ejemplo, ¿no? En el caso del trapecio, para cualquiera de los dos, el área la vamos a calcular como la base mayor más base menor dividido entre 2 y multiplicado por la altura. ¿Ok? Para cualquiera de los dos. Lógicamente, la base mayor es la que sea más grande, porque es que a la larga esto podría estar invertido. Podría estar que la base, bueno, como volteado hacia arriba, pues. Entonces la base mayor quedaría arriba. Eso es lo de menos. Lo importante es que vamos a tener una base grande y una base pequeña. ¿Listo? Y el perímetro, como podemos tener situaciones, por ejemplo, en el de arriba, en el rectangular, las 4 dimensiones son distintas. Aquí sí tenemos dos, en el isósceles sí tenemos 2 distancias que son iguales, ¿cierto? Que serían estas dos. Pero podríamos decir sencillamente que el perímetro es la suma de sus 4 lados. O sea, sería lado 1 más lado 2 más lado 3 más el lado 4. ¿Ok? Y de esa forma es que calculamos áreas y perímetros de los cuadriláteros. Existe una, dentro de estas figuras, pues de cierta forma unas similitudes, ¿no? El rombo se puede considerar como como un cuadrado deformado, ¿cierto? Es decir, que si nosotros comprimimos los vértices, estaríamos formando un rombo. Y lo mismo sería el paralelogramo con el rectángulo. Si nosotros comprimimos los vértices, la diagonal es esa, pues estaríamos formando un rombo, un paralelogramo. ¿Sí estamos? Sí, señor. Tenemos este problema, dice, se tiene un rectángulo cuya base es el doble de su altura. Si su perímetro es de 42 centímetros, calcular su área. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Dividir el perímetro en dos. Dividir el perímetro en 2. Listo, lo dividimos en 2. Eso nos daría 21. ¿Ya eso es suficiente? No, pues dicen que la base es el doble de la altura. Entonces, nada más sino eso. Estoy pensando. Ah, ya, de ahí en adelante estás pensando. Bueno, listo. Entonces, veámoslo aquí más fácil. Rapidito. Entonces, la primera condición es la que acabas de decir. 2 veces la altura, perdón, la base, es 2 veces la base, es 2 veces la altura. ¿Cierto? Y eso lo puedo reemplazar en su fórmula de perímetro. Entonces, si sabemos que el perímetro, en cualquiera de las dos, pues voy a utilizar esta pues porque me queda un poco más fácil, es 2 veces la base, pero la base ¿cuánto es? Es 2 veces la altura, más la altura. ¿Cuánto da todo ese perímetro? Pues da 42. Y 2h más otra h, pues es sencillamente 3h. Y sencillamente
¿Qué pasa ahí? Entonces, para hallar el valor de la altura, pues sencillamente despejamos de aquí. Tendríamos 2 por 3 serían 6 y pasaría a dividir. 42 dividido 6 serían 7. Por lo tanto, la altura es de 7. Si la base es 2 veces la altura, pues la base tendrá que ser de 14. Ahora sí podemos aplicar la fórmula de área. Entonces el área va a ser igual a la base, que son 14, multiplicado por la altura, que son 7. Y 14 por 7 da 98, ¿no? 98 centímetros cuadrados. Eso no parece muchos centímetros. Centímetros cuadrados. ¿Qué quedó claro? Señor. Dime. No, nada, que sí quedó claro. Ah, ok, perfecto. Otro problema. Entonces, en este caso dice que ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área del ¿del qué? Del rombo más grande que cabe en un cuadrado de 81 centímetros cuadrados. Bueno, toca colocarlo así porque no tengo el numerito pequeño. ¿Cuál es el área del rombo más grande que cabe en un cuadrado de 81 centímetros cuadrados? Pues aquí la cosa es algo como esto. Yo tengo un cuadrado y en su interior vamos a construir un rombo. A ver cómo es la cosa. Para que sea lo más grande, necesariamente es porque tiene que coincidir con los bordes del cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces, como lo que me están preguntando es el área, entonces el área tiene que ser el producto de las dos diagonales. Entonces recordamos que las diagonales van a ser esta línea y esta otra línea. Pero resulta que esas dos líneas coinciden con los lados, serían los mismos lados del cuadrado. ¿Ok? Si son los mismos lados del cuadrado, pues lo que yo tengo que hallar es los lados del cuadrado que van a ser las diagonales de ese rombo. ¿Ok? Entonces, como sabemos que aquí lo que me están dando es el área de ese cuadrado, pues entonces, muy fácil. Podríamos decir entonces que el área, si el área del cuadrado es igual a lado por lado, es decir, lo mismo que lado al cuadrado, lado elevado al cuadrado, es la forma de escribir aquí un cuadrado. Entonces, también puedo decir que 81 centímetros es igual al lado al cuadrado y lo que tendríamos que hacer sería despejar, ¿no? Entonces el cuadrado pasaría como raíz, por lo tanto
el lado mide 9. Y eso se convierte en las diagonales de nuestro rombo. O sea que eso coincide con la diagonal mayor y también es igual a la diagonal menor. Entonces, ahora sí puedo calcular el área del rombo. Es entonces que el área del rombo va a ser igual a la diagonal mayor, que sería 9, multiplicado por la diagonal menor, que también es 9, dividido entre 2. Y esto sería igual a 40.5 centímetros cuadrados. ¿Sí quedó claro? ¿O alguna O pregunta? sea, que solo era la mitad del área al cuadrado. En este caso sí, Ok. pero ojo, repito, en este caso. En este problema, calcular el área y el perímetro del trapecio cuya base mayor es de 10 centímetros, la base menor de 4 centímetros y la altura de 4 centímetros. Pues, si aplicamos la fórmula, entonces tendríamos base mayor, que serían 10, más base menor, que serían 4, dividido entre 2 y multiplicado por la altura, que es de 4. Pues esto sería sencillamente 14. 14 dividido 2 serían 7. 7 por 4 da 28. 28 centímetros cuadrados, ¿no? ¿Sí te había dado eso o no? La niña no dice nada. ¿Y el perímetro? ¿Será que importa si son distintos, si son de dos formas distintas? Veamos qué pasaría si tienen las dos formas. Si esto es así, me estaría diciendo que esto mide 10, este mide 4 y este por aquí mediría 4, ¿cierto? El asunto es que no conocemos esta longitud. Pero si trazamos una línea, si trazo una línea aquí, entonces se me va a formar, bueno, esto sería un cuadrado y aquí se me formaría un triángulo, ¿cierto? En este triángulo podemos decir que, de acuerdo a la proyección, este pedazo de aquí mide 4 y este pedazo de aquí mediría 6. Y este es este mismo lado de acá, por lo tanto valdría 4. Y lo que tendríamos que hallar sería esta hipotenusa, que la podríamos hallar con Pitágoras, ¿no? O sea que esta hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. 6 al cuadrado son 36 más 4 al cuadrado, que son 16, o sea que esto de aquí sería igual a la raíz de 52. ¿Sí estamos? Raíz de 52 es 4. Hacemos acá. 7.21. Ok. 2 raíz de 13, es decir, 7.21. Y ya con eso podríamos hallar el perímetro, ¿no? Entonces el perímetro sería igual para esta figura, ¿no? Sería 4 más, bueno, 4 de acá más 4 de acá, más 10 que mide por acá abajo,
más los 7,21 que teníamos allá arriba. Creo que eso da 15,21, 25,21. Sí. Sí. Listo. Pero ¿qué pasaría si nuestro trapecio fuera de esta forma? Entonces, de este lado mediría 4, de este lado mide 10, perdón. De este lado no conocemos, pero sí sabemos que la altura es de 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces, si aplicamos la fórmula de área, pues sigue siendo la misma, ¿no? Igual, base mayor 10, base menor 4, dividido entre 2 y multiplicado por la altura que es 4, así que me sigue dando lo mismo. El asunto es el perímetro. Entonces,